Recibimos hoy de nuevo a Manuel Monereo, experto en teoría política y autor del libro De la crisis a la revolución democrática, para seguir hablando sobre este trabajo. Un trabajo que nos lleva a la reflexión sobre los orígenes de la crisis que estamos viviendo y sobre el papel que está jugando Europa. También nos acompaña Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues tenemos con nosotros a Manolo Monereo, que vamos a hacer un segundo encuentro con él, una segunda reflexión sobre su libro De la crisis a la revolución democrática, publicado por el Viejo Topo, con prólogo de Julio Anguita. El otro día hicimos pues todo un recuerdo, una reconstrucción de lo que fue la Europa de los años 80, la España también de los años 80, lo que significó pues a nivel geopolítico pues todo el proceso de la unidad alemana, la caída del muro de Berlín, los procesos de desaparición del Pacto de Varsovia y el tipo de Europa que se construye. Y ahí veíamos una reflexión de cuáles eran los rasgos de ese tipo de Europa, cómo afectaba el impacto del neoliberalismo al tema del Estado social, cómo afectaba también el tipo de modelo de Estado, de aquel debate que de alguna forma había estado después de la Segunda Guerra Mundial entre Hayek y Keynes, que en medida hay una especie de vuelta de Hayek y del Estado mínimo, y cómo afecta también a un punto que es en el que yo quería entrar ahora, a la fractura entre los países del norte y los países del sur. O sea, el otro día Manolo recordaba un tema muy importante, ¿no? Ampliación o profundización. Ampliación significó que en un momento determinado eran 9, después eran 12, después eran 15, después con la caída de los países del este, vía sobre todo a través de la OTAN, se llega a 27. Y claro, ya entonces empieza a hablar de gobernanza, de cómo se puede poner de acuerdo a tantos estados, cómo puede una Europa ser potencia. Después se vio cuando la guerra de Irak, en los años principios del siglo XXI, que no había manera, que lo de la vieja y la nueva Europa, que había unos que apoyaban una posición, otros que apoyaban otra. Es decir, que hay una gran dificultad de ponerse de acuerdo, de consensuar una política. Pero además de ese elemento se produce el problema de las enormes esperanzas. Tuvo, por ejemplo, Portugal, tuvo Grecia, tuvo España, habían caído las dictaduras. Incluso figuras muy emblemáticas de aquel momento de la lucha contra la dictadura, como Papandreou, o como Soares, o como el propio Felipe González, que conectan mucho con lo que tú hablabas de la hipótesis de Delors, de que por fin va a haber una moneda única, y esto va a reafirmar el proyecto europeo. Pero años después vemos que con los embates de la crisis, primero una crisis de Lehman Brothers, después una crisis del sistema financiero norteamericano, después una crisis que afecta a la globalización, después una crisis que afecta al euro, después una crisis que a partir de afectar al euro divide radicalmente cuando se empieza a hablar de los PIGs de todos aquellos países y empieza a haber una caída de los gobiernos, el caso de Irlanda, el caso de Grecia, todo que es especialmente dramático, pero la situación de Portugal también muy difícil, la situación de España. Entonces ahí se produce ese fenómeno donde, un tema que tú analizas en el libro, bueno, frente a la hipótesis de que Europa era un lugar donde se iban a resolver por disolución todos los problemas de las identidades nacionales, pues vemos que vuelve, a través de la desmundialización, el Estado-nación, Estados-nación poderosos. El caso más fuerte es el alemán, por todo este debate sobre si se había conseguido una Alemania que se integrara en Europa, por el contrario, un tipo de Europa sometida a lo que tú llamaste el otro día, las reglas de juego alemanas, pero también de las naciones sin Estado que pugnan en un momento determinado por el secesionismo, en ocasiones de regiones más ricas, vemos la Liga Norte, vemos en parte el proyecto de convergencia en España, el proyecto de convergencia para Cataluña, en fin, un proceso donde los problemas que supuestamente se iban a disolver han vuelto todos a aparecer. Los problemas de los imaginarios, de las identidades, de la construcción de las naciones, del retorno de las naciones, de todo esto habla el libro y de todo esto quería que en este segundo encuentro pues comenzaras a hablar. Yo empezaría por lo más gordo, ¿no? Que yo he investigado modestamente, ¿no? Que me lo has oído alguna vez, ¿no? Que es la noche del 4 al 5 de agosto de 2010, ¿no? 2011. 2011 o 10. Yo creo que es 11, al que tú te refieres. El giro que da la carta que tú refieres, yo creo que es de 2011, ¿no? Cuando va a provocarse la reforma de la Constitución en no, España. Creo que es el día... No, porque el 10 es cuando se produce el giro en la política del gobierno, que se anuncia en las Cortes,
por parte del presidente entonces del gobierno, Zapatero, en mayo del 2010. Un año después ya se produce el 15M, se produce la gran debacle, las elecciones municipales y autonómicas del partido entonces en el gobierno, el Partido Socialista, y entonces ya Zapatero no va a ser candidato. Ya se ha decidido que el candidato sea otro, que había sido ministro de Interior, el vicepresidente Rubalcaba, y en ese momento, en aquel agosto, algo ocurre. Y ahí es donde está la carta. La carta. Es un momento decisivo simbólicamente. Por ¿no? eso. Porque señala lo que vamos a llamar la postración de la democracia y de la política ante los poderes tiránicos económicos. Es muy curioso porque es casi toda una grafía, ¿no? Casi una imagen casi perfecta de dónde estábamos, ¿no? Era una reunión entre Trichet, militante socialista francés, Fernández Ordóñez, director del Banco de España y militante socialista español, que le escriben una carta que está esperando Zapatero, era el cumpleaños de Zapatero, que está esperando Zapatero, y en esa carta, que no la conocemos, que se la pidió Rajoy y que no la conocemos, en esa carta que en 2 libros, el de Ernesto Ekaizer y el de Mariano Guindal, ha salido, la carta completa, de una u otra manera, lo que viene a decir es una cosa increíble, que claro, explica por qué Zapatero no sacó la carta. Viene a decir lo siguiente: o hace lo que te decimos o dejamos de comprar bonos y se hunde la economía española. Es lo que en argot mafioso se llamaría un chantaje. Lo más curioso era que cuando uno entra en la carta, uno diría, bueno, aquí va a hablar de la reestructuración del sistema bancario, aquí se va a hablar de la financiación de esa reestructuración, etcétera. No se habla de eso. Eso es lo menos que se habla. Lo que se habla es del desmontaje del Estado social, del débil e imperfecto Estado social español, empezando sobre todo por el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores y la desestabilización completa del mercado laboral, una vieja obsesión de Mafo de toda la vida y del Banco de España. ¿Qué quiero decir? Que Europa surge de ahí, ¿no? ¿Qué está surgiendo de ahí exactamente? Es decir, un poder, por definición, independiente de la soberanía popular, que es el Banco Central Europeo, bajo el mando fundamentalmente del Bundestag alemán, que le impone a un gobierno surgido de las urnas, a la soberanía popular, unas condiciones económico-sociales, que es desmontar los derechos históricos y sociales ganados durante tantísimos años en este país. La postración de la política ante el poder omnímodo del mercado, o sea, de los poderes económicos. Ese mismo día se le escribió otra carta a Berlusconi, que Berlusconi sí que la filtró a los medios, que yo la conozco, claro. Y en esa carta es casi idéntica a la misma carta que se le hizo ahí. Pero de la resultante de esa carta es la salida del gobierno de Berlusconi y la llegada de un gobierno, de un funcionario del Goldman Sachs como Mario Monti. Es decir, y el tercer elemento es que en ese contexto, más o menos, se le ocurre a Papa Andreu decir que va a hacer un referéndum sobre los recortes. Y tuvo que dejar el gobierno. Es decir, no duró ni 24 horas. Efectivamente. Es decir, si os fijáis bien en esos 3 datos, que son del sur, en Portugal simplemente se la intervino directamente y Sócrates hizo lo que se le mandó y le costó el gobierno, obviamente, a Sócrates. Entonces, si fijas bien, es los países del sur, por no hablar de Irlanda, los países PIG, los países del sur, intervenidos políticamente con un objetivo claro, que es desmontar el Estado social en cada uno de los países y convertir las democracias en democracias limitadas, elitistas o oligárquicas. Sí, es la planificación consciente de la impotencia del soberano. ¿Alguien puede en ese contexto plantearse por qué hay la crisis de la política en estos países y por qué la desafección democrática entre estos países? Como te comentaba, ¿para qué sirve votar? En la periferia de Europa, fuera de la Unión Europea, que es los países africanos del norte, todo el mundo quiere votar. El problema de ahora es, ¿y para qué sirve votar?
Pero si nos fijamos bien, como estamos haciendo esta reflexión después de las últimas elecciones alemanas, claro, hay un fenómeno de impotencia del soberano de abajo y de reforzamiento del Estado-nación más poderoso que es Alemania. Sí, sí. Es decir, el electorado alemán le da a Angela Merkel casi una mayoría absoluta. Es verdad que después hay otro bloque donde está dividido entre los verdes, Die Linken, SPD. Pero también es verdad que ya tiene un colchón ahí casi de un 10% entre los euroescépticos y los liberales. O sea, que no es que sea solo ese 40-42%, sino casi otro 10% más. Con lo cual, claro, ahí hay un elemento que tiene una gran relevancia, que es el de decir, cuando se repite como un mantra, el electorado alemán abona esta política. El electorado alemán no quiere aventuras. El electorado alemán no está dispuesto a llegar a un proceso donde de alguna forma las deudas se hacen deudas que colectivamente asume toda Europa. Entonces, claro, hay una diferencia entre el norte y el sur cada vez mayor. O sea, bajo el mismo rótulo de Europa son Europas como muy distintas las que se están construyendo. Y eso plantea el interrogante de en qué medida, sin haber una comunidad mínima de referencia, de sentido y de solidaridad, se va a poder mantener el proyecto. No, porque claro, si dices, si tú le vendes a una parte de tu electorado, ellos lo que les ocurre es por su propia responsabilidad, sean los griegos, sean los portugueses, sean los españoles, sean los italianos. Nosotros no tenemos nada que ver. Y ellos te abonan, te apoyan eso, claro, pero bueno, pero no asuma usted más responsabilidades, no sabemos si van a poder ser capaces después de abonar esto. Pues claro, eso puede hacer crecer que cosas que aparecen de pronto como algo exageradas vuelven a aparecer. Es decir, las imágenes de la peor Alemania recordada, lo hemos visto en muchos escritos en Grecia, por gente que, claro, que todo eso lo remite a una etapa previa. El otro día hablábamos del 45, hablábamos de la película de Ken Loach, pero bueno, le remite a una cosa previa, que fue aquello. Porque primero, que es Maastricht, ¿no? Que lo conoces bien, nosotros en eso trabajamos mucho. Nuestra idea era que la convergencia nominal, que era la convergencia de Maastricht, en criterios nominales, iba a propiciar una divergencia real cada vez mayor entre la economía. Eso fue el núcleo de nuestra oposición desde el punto de vista económico, y tú sabes que en aquel tiempo Izquierda Unida estaba dirigida por un economista socialdemócrata keynesiano, que es Juan Francisco Martín Seco, que se le puede decir que te lo bailaba con cifras, ¿no? Es decir, la convergencia nominal iba a traer una enorme divergencia real y que se iba a profundizar la heterogeneidad entre la economía del norte y del sur de Europa. Segunda cuestión fundamental. En estos años que la crisis ha profundizado, se ha generado un país, un núcleo central europeo que tiene varias características muy importantes. Son exportadores, donde Alemania, todos los déficits del sur son superávit de Alemania, exportadores, acreedores, o sea, las deudas son básicamente con los países del centro, y en tercer lugar son los países que más se han beneficiado de la moneda única. Las tres cosas son muy importantes tenerlas en cuenta. Son acreedores, o sea, lo que debe, entre comillas, esto que se habla de los rescates, no se rescaten en países, lo que están rescatando son las bancas del norte, porque si no paga el sur, las bancas del norte van a la quiebra. En segundo lugar, la gente olvida que Alemania, para reestructurar, la Alemania de Merkel, para reestructurar su sistema bancario, gastó $500 billón de euros, porque su banca estaba en una crisis mayor proporcional y en términos absolutos y relativos que la banca española. Eso se olvida. O sea, el Estado alemán, con dinero de todos los alemanes, puso cerca de 500.000 millones de euros, un solo banco, metieron 100.000 millones, prácticamente una gran parte de la reestructuración bancaria. Entonces, Alemania, los países centrales tenían eso, eran acreedores y exportadores, y además se beneficiaban profundamente de esa política europea. Hay ganadores y perdedores de la Unión Monetaria Europea. En ese contexto, yo creo que ahí es donde hay que dar respuesta a tu pregunta, lo que hay que superar es lo que llamamos el buenismo de la opción europea.
es lo que ha entrado en crisis, yo creo que definitivamente. Hay un análisis muy importante que yo recomiendo, aunque sea el análisis de una fundación de un banco, que es el análisis sobre valores europeos que ha hecho el Banco Bilbao Vizcaya. Ha hecho un análisis muy importante donde se ve en ese análisis, que es un análisis muy solvente, a nivel de casi todos los países europeos, donde luego están los más importantes países europeos, donde se van conociendo la opinión y los valores. Bueno, ya no solamente hay una fractura económico-social, hay una fractura ideológica entre el norte y el sur. O sea, los países del sur son profundamente, como dicen ellos con cierta rabia, estatalistas y consideran que el futuro de las personas es responsabilidad del Estado, no de las personas. Pero estoy hablando de cifras que en España es enorme. O sea, España es de todos los países, junto con Italia, el más estatalista y Francia. O sea, hasta cierto punto, es decir, la intervención del mercado en la economía. Por ejemplo, la gente con un 90% dice que es preferible pagar más impuestos y tener una seguridad social para todos que lo contrario. Es decir, la gente lo que está defendiendo es el Estado social y los derechos sociales como la identidad de las poblaciones del sur. La paradoja es que los gobiernos de esos países, elegidos democráticamente, son dependientes de la troika, por eso la troika es tan importante, y tienen que conspirar contra sus pueblos. Es decir, los gobiernos de Irlanda, de Portugal... Y la frase que has dicho es total, o sea, ya si no hace lo que dice, le hundimos. Y ya usted no puede pagar las pensiones, y usted no puede pagar las pensiones ni las nóminas de los funcionarios y tal. Pero yo te quería plantear, vamos a ver, si esa fractura norte-sur se da también dentro de los propios estados, hemos visto en el caso de Italia, pero por ejemplo el caso de España, un hombre como tú, buen conocedor de Andalucía, de Jaén, conociendo todo ese mundo. ¿Tú cómo ves el proceso de fractura dentro de el propio territorio español? Porque claro, es que hay declaraciones de expertos alemanes donde con total osadía dicen, hombre, en Europa podría seguir, en Europa del Euro, Cataluña, el País Bajo, de luego Andalucía no. ¿Y eso qué plantearía para España? Y además, curiosamente, tampoco hablan de Galicia, ¿no? Tampoco hablan de Galicia. El nacionalismo gallego siempre ha sido plebeyo. Como dices tú, plebeyo. Pero claro, eso plantea un problema de en qué medida, en la propia imagen que se da en Alemania, de que en qué medida la Alemania productiva no puede cargar con el lastre de ese mundo improductivo del sur. Vemos que es uno de los lemas que aparece, por ejemplo, en Cataluña. La Cataluña productiva no puede cargar con el lastre de la España subsidiada. Como eso se ha vinculado especialmente... Pero lo más grave no es eso, es que seguramente, por la encuesta y el volumen de la encuesta, han conseguido convencer de eso a los hijos de los andaluces, extremeños y de los castellanos. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo crees tú? ¿Qué pasa ahí con los imaginarios, con las identidades? Esto es muy, como diría yo, ¿no? Muy complejo, y lo que uno diga así va a ser siempre mal interpretado. Pero prefiero ponerme en un lado, ¿no? Que es en un lado crítico frente a lo que está ocurriendo. Profundamente crítico, pero intentándolo explicarlo. O sea, que España es un Estado plurinacional, quien lo dude no se ha enterado. Y ya en la época de la discusión del estatuto y con Zapatero y tal, estaba claro que hay un problema real en Cataluña, no solo con la derecha catalana, sino con una parte de la izquierda catalana, que es lo que ellos llaman la colocación de Cataluña en el Estado español. Es evidente que ese problema es un problema que ha estado ahí, que se ha ido alimentando ahí. ¿Qué es lo nuevo que aparece, ¿no? Lo nuevo que aparece es lo que yo llamaría la conversión de un independismo de masas a partir de la crisis económica. Para mí, eso tiene que ver básicamente con la enorme capacidad de convergencia, no sé si con unión, pero de convergencia, de la fuga hacia adelante ante una crisis terrible que estaba viviendo el conjunto del Estado español. Pongo un ejemplo. El Estado con mayores niveles de corrupción, la parte del Estado español con mayores niveles de corrupción, o tan grande como la demás, es Cataluña. Y además con una clase política nacionalista ligada a los poderes económicos del país, como es Convergencia y Unión. Una corrupción espantosa. Y en segundo lugar, esa misma Convergencia y Unión está aplicando las políticas de recorte
con unos niveles increíbles. Es casi de manual. La manipulación que se ha hecho, que es convertir todo ese impulso social como un problema de Cataluña frente a Madrid, yo creo que es una obra de artesanía política muy bien hecha por esa burguesía. O sea, ya no está el problema, no está en el conflicto entre política en Cataluña frente a los recortes sociales salvajes, frente a una clase política corrupta. No, el problema no está ahí. El problema es que tenemos todos que unirnos frente a la política de Madrid. ¿Eso qué significa? Por un lado, la gran capacidad que tiene Convergencia para, bajo la bandera catalana, ahora ya independentista, ponerse detrás al pueblo, pero luego, sobre todo, lo que aparece, Antonio, que en eso creo que estaremos muy de acuerdo, es la carencia de un proyecto de las clases subalternas. O sea, lo que ha ocurrido aquí es la desaparición de la izquierda y de la clase trabajadora catalana como sujeto político, que es el gran triunfo de estos años. Es decir, hoy lo que fue Cataluña fue tanto el PSC, PSOE, como el PSUV en las primeras elecciones democráticas, fuimos mayoría a la izquierda. Y donde si había una zona, un Estado o una nación que iba a avanzar por la izquierda en toda España, iba a ser Cataluña. Y golpe y porrazo hoy no. Hoy nos encontramos que el proyecto está dirigido por dos grandes fuerzas catalanas, una de una izquierda liberal nacionalista, que es Esquerra Republicana, cuyo programa económico, que detenerlo no es ninguna cosa diferente a lo que está haciendo Convergencia, que han conseguido, Convergencia y Unión, la élite económica y las mediáticas, convencer a la inmensa mayoría de Cataluña que, la culpa de los problemas no lo tiene Convergencia y Unión ni el gobierno catalán, sino Madrid, y dos, que con la independencia todo esto se resolvería. Y yo creo que eso tiene una malísima solución. Pero el otro lado es, ¿todo eso se podría haber hecho sin la integración europea? Y termino con una cosa para que vean mi razonamiento definitivo. Mi problema es el siguiente. Fijaros bien, estamos viendo cómo los poderes económicos no democráticos, la troika, están subordinando la política a los poderes económicos y la democracia a los poderes económicos. La paradoja es, Cataluña, nuevo Estado de la Unión Europea. Van a encontrar las libertades catalanas en una Europa de derecha, en una Europa alemana del euro, que está imponiendo a los países del sur los costes de la crisis para un trasvase masivo de renta de los de abajo hacia los de arriba. ¿Qué libertades tendría Cataluña en esa Europa? Entonces, aparece la lucha de clases, pero por el otro lado. Es decir, mientras que sería el conjunto de los pueblos y naciones del Estado español los que deberíamos de tener como enemigo esa Europa que nos humilla, nos subalterniza y nos explota, ahora resulta que los problemas de Cataluña son los subsidiados andaluces, los subsidiados extremeños y una entidad abstracta que se llama Madrid. O sea, el Madrid de Izquierda Unida, el Madrid de los sindicatos, el Madrid de las mareas blancas, el Madrid del 15M, ¿es el Madrid? Pero por favor, eso es. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que a mí me sorprende? La carencia de voces críticas que denuncien esa manipulación. Luego uno puede estar de acuerdo o no, yo estoy a favor del derecho de autodeterminación, lo he estado toda mi vida. Pero ese no es el problema de Cataluña. Es una gigantesca manipulación que se está haciendo sobre las clases subalternas que viven y trabajan, poco, pero trabajan en Cataluña, que se le está oponiendo a otras clases trabajadoras del Estado español, cuando todos queremos lo mismo, más que nunca ahora, que es contra la troika, contra los poderes omnímodos europeos y defender los derechos sociales y una democracia más participativa y una regeneración democrática del país. Eso es lo que todos queremos. El problema es que todo eso se está resolviendo para que el señor Artur Mas pueda conseguir su objetivo. Bueno, pues tenemos que terminar aquí. Sí quisiera recomendar a nuestros oyentes, además del libro, pueden encontrar en el archivo del Viejo Topo, hay unos artículos interesantes sobre este tema que tratabas, que hizo Paco Fernández Buey,
Efectivamente. que los ha recuperado. Víctor Ríos salió hace unos meses en El Viejo Topo de cómo veía él, cómo se articulaba este escrito sobre hace unos 20 años, donde efectivamente él planteaba con bastante lucidez por qué se había producido ese voto, que de alguna forma durante años había sido un voto muy persistente en el mundo del PSC, a favor del PSC-PSOE, y donde, claro, él decía, bueno, era un voto de arraigo de una parte de la población inmigrante que se veía de alguna forma protegida frente a lo que era el nacionalismo burgués en aquel momento hegemónico, ¿no? Entonces, hoy vemos que todo eso se ha ido rompiendo. Una parte del catalanismo de aquella opción política está más cerca de Convergencia y de Esquerra, otros están más cerca de Ciudadanos, Iniciativa está más bien en una posición más ecologista, pero ¿quién puede crear a partir de ahí un imaginario alternativo al que tú acabas de describir? Bueno, pues esa es la gran pregunta que yo creo que la lectura del libro de Manolo Monereo, de la crisis a la revolución democrática, ayuda a plantear, ayuda a reflexionar, ayuda a pensar y ayuda a imaginar. Por eso lo recomendamos tan vivamente, agradeciéndole que nos haya acompañado en este segundo encuentro. Muchas gracias. Gracias a vosotros.